Espérate, que Ok. Okay. tengo un problema con el sonido. En primer lugar, quiero agradecer a todos los invitados virtuales por asistir a esta reunión. Como ya saben, este grupo de temas de América Latina comenzó ya hace 1 año y medio y está constituido por amigos, conocidos y sin pretensiones académicas, todos interesados en tópicos relacionados con América Latina, con énfasis en temas históricos. Y nos reunimos mensualmente en la plataforma Zoom. Ahora, si bien todos prácticamente los participantes dominan el idioma inglés, hemos optado por hacer estas charlas informales en idioma español y así sustentar y mantener nuestras raíces culturales. El próximo tema va a hablar Luis Guarda, que no pudo estar hoy, pero nos pidió que lo grabáramos. Él va a hablar sobre Antonio de Miranda, un político militar, diplomático, escritor, ideólogo español y venezolano. Eso va a ser en mayo 18. En junio, Rolando Sanz Guerrero va a hablar sobre la Guerra del Pacífico. Y Susi Sussman va a hablar en junio sobre una compañía brasileña que se llama Odebrecht. Seguramente conocen sobre Odebrecht, sus funciones en Latinoamérica. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí a Isaac Esseces, un amigo de hace muchos años, vive en Florida, y va a hablar sobre la Guerra del Chaco. Así que comencemos entonces, y estamos grabando, y gracias a todos, Eduardo, que está en Francia, y Jaime en Miami. Hola Goldie, Daniel. Hola, ¿qué tal? Hola. Desde Chile, Alfonso, allá. Bueno, adelante entonces. Perdón, Ovidio. Perdón. Hay una música de fondo. No. ¿Alguien escucha Solamente música de fondo? Sí, yo Acá tengo. no, ¿eh? Y no sé por qué. Ok, sigue. No, acá no por favor. tenemos ninguna música de fondo. Ya. Perdón, No. ¿estás viendo el primer slide, Isaac? No veo nada. Ok, entonces vamos a comenzar acá con el primer slide. Ok. Perfecto. Bueno, comenzamos. Gracias a todos por estar presentes. Espero no aburrirlos. Pero esta fue una guerra realmente trágica. Y se dijo que la guerra es una continuación de la diplomacia por otros medios. La guerra del Chaco fue la continuación de una diplomacia boliviana desastrosa, y no solo en lo que respecta a esta guerra en sí. A algunos gobiernos parece serles simple y fácil arrastrar a sus países a la guerra, que les cuesta la vida a sus ciudadanos, pero a los gobernantes nada más que el prestigio. Usan slogans patrióticos de soberanía ultrajada, de recuperar el honor nacional para, como cortina de humo, ocultar los problemas sociales, políticos y económicos que los afecta y los hace peligrar en su poder. Estos problemas fueron los que desencadenaron esta guerra sangrienta y torturante de Sudamérica. El próximo, por favor. La palabra Chaco viene del quechua, que significa tierra de caza. Geográficamente está dividido en 3 regiones, una que es austral, que corresponde al tercio norte de Argentina. El medio corresponde a lo que es la provincia de Formosa, que está limitada por el río Bermejo al sur y el Pilcomayo al norte. Acá ven la distribución del Chaco en general. No sé si alcanzan a ver las diferentes regiones que acabo de nombrar, pero la parte que nos corresponde para esta discusión es el Chaco boreal o norteño, que se va desde el sur, desde el río Pilcomayo,
hacia el norte, que es la frontera con Brasil, y los pantanales brasileros, el Mato Grosso, y a la parte oeste con Bolivia, y la parte este el río Paraguay. El próximo, por favor. La zona boreal está dividida en dos regiones. Una que está cercana a los ríos Pilcomayo y Paraguay, con una vegetación frondosa, rico en quebrachales, algodón, mate, y más al interior es la parte occidental, es más desértica, con una vegetación rala, de malezas espinosas y árboles raquíticos. El próximo, por favor. La geografía de este lugar, en la zona, digamos, oriental, que es la más frondosa, tiene una flora bastante interesante con quebrachales, de los cuales se usa la madera, y de la corteza, el tanino, que se usa para curtir la piel de animal, para transformarla en cuero y permitir la manufacturación de objetos. La fauna del Chaco oriental es bastante diversa y multitudinaria, que tiene jaguares, monos, osos hormigueros, zorros, armadillos, garzas, cormoranes y los ríos, con 400 especies de peces diferentes. Entre ellos, y los más importantes, sería el surubí, el dorado y las pirañas. De esa región hacia el oeste vemos lo que está pasando cuando llueve. El terreno es extremadamente polvoriento, seco en el invierno. El polvo del suelo de esta región es tan fino que en realidad lo llaman talcales, porque es como talco, que es un problema para los pulmones de la gente que vive allí, y atoran a los motores, filtros de aire de los automotores, haciéndolos inútiles, como en este caso, en el verano, la lluvia que produce esteros y meandros sumamente extensos e inundación de caminos como lo que estamos viendo en este momento. El otro slide, por favor. Esto es durante el invierno. No sé si alcanzan a notar el color blanquecino del suelo. Es el polvo talcal de la zona, que para permitir la tracción de los automotores necesitan echar y desperdigar vegetación como se ven en este momento. Adelante, la próxima. El medio de transporte que se usó durante la guerra fue este tren, donde ustedes ven cómo se llevan a los camiones. Este tren fue creado para transportar maderas y quebrachos en la época de paz. Durante la guerra se usó como transporte de vituallas, pertrechos y soldados. Próximo, por favor. Aquí ven el tren de trocha angosta cargando a los soldados hacia el frente. Adelante. Bueno, antes de este slide, quiero decirles que los bolivianos tuvieron un problema muy grande de la logística. Los soldados que se traían al frente venían en tren hasta una ciudad que se llamaba Villazón. De Villazón tenían que viajar en camión a Tarija, y de Tarija a Villamontes, que era la frontera con Paraguay, a pie. Y al frente, la mayoría del tiempo, a pie, porque los camiones los tenían que usar para el transporte de pertrechos, vituallas y especialmente agua.
que fue por eso a esta guerra se la llamó la guerra de la sed y también se la llamó la guerra del infierno verde. Las causas de la guerra fueron varias. La más importante fue desde la época colonial, cuando la audiencia de Charcas le adjudica jurisdicción y soberanía a Bolivia desde el río Parapetí al río Paraguay. Y lamentablemente el edicto de Asunción le da a Paraguay la misma zona, de esta vez desde el río Paraguay al río Parapetí. Son la misma zona, la misma región, dos países diferentes. Adelante. La próxima. A Bolivia no le quedaba otra alternativa que ganar en esta guerra, porque ya había sido derrotada en la guerra del Pacífico, la guerra del guano, por un impuesto de 10 centavos que era el equivalente de 0,08 de una libra, que le costó a Bolivia una cantidad enorme de tierra, aproximadamente 140.000 kilómetros cuadrados, la pérdida de unos 15.000 hombres y unos 400 kilómetros de costa al Pacífico, y lo más importante, que al perder a Chile también perdió la salida al Pacífico. Además, le tuvo que entregar a Perú unos 200.000 kilómetros cuadrados de una zona rica en castañas y en la producción de la quina que se usaba para manufacturar medicaciones contra la malaria. La segunda derrota grande que tuvo Bolivia fue la Guerra del Acre, donde perdió el acceso a oro, plata y caucho, porque la parte esta estaba metida en el Mato Grosso, aunque le pertenecía a Bolivia, pero los trabajadores del caucho, del oro y la plata, de las minas, eran 90% brasileños. Llegó un momento en que cuando Bolivia quiso imponer un impuesto a la explotación y exportación de estas materias, esta gente se levantó en contra de Bolivia y Bolivia perdió ese territorio. Después también fue afectada por la debacle financiera de 1929. Bolivia vivía del estaño, la plata y el petróleo. El precio de estas commodities se vino abajo, la exportación disminuyó porque la gente extranjera no tenía tanta demanda de estos elementos. El próximo, por favor. Además, la situación social en Bolivia se alteró dramáticamente por una epidemia de cólera y malaria que afectó especialmente la ciudad de Cochabamba. Después hubo también una discriminación, una rebelión por la discriminación rampante en contra de los indios y los campesinos, además de la expropiación de terrenos que le pertenecían a los campesinos y a los indígenas, por gente que era terrateniente o muy cercana al gobierno. Esto todo creó una inestabilidad política y social sumamente grave, y para echar un poquito de gasolina al fuego, la Standard Oil de Nueva Jersey, que pertenecía a la familia Rockefeller, declaró que el petróleo que se había encontrado en la parte oriental precordillerana de Bolivia también se extendía al Chaco Boreal. Con estos elementos a mano, el próximo slide, por favor. El gobierno boliviano exacerbó el sentido nacionalista de los bolivianos y dijo que tenían que recuperar el honor y el territorio del Chaco Boreal. Mientras tanto, Paraguay
había sufrido una derrota tremenda en la guerra de la Triple Alianza. En esa guerra perdió el 80%, era increíble, tuve que leerlo varias veces, el 80% de la población masculina adulta y perdió el 30% de su territorio. Entre ellos, la provincia que es ahora Misiones para Argentina, parte del norte de la provincia de Corrientes, también Argentina, y la provincia de Formosa. Además, la economía paraguaya era relativamente débil porque se basaba en la parte agropecuaria y ganadera. Adelante, por favor, la próxima. Bolivia empezó escaramuzas bélicas con los paraguayos sin que estos reaccionaran en forma fuerte ni definitiva, porque no se sentían con la capacidad de entrar en guerra debido a los problemas económicos que tenían. Los bolivianos habían creado un fuerte, el Vanguardia, en parte del Chaco Boreal, que cuando los paraguayos lo descubrieron, lo destruyeron. En forma retaliatoria, Bolivia toma al fuerte Boquerón. Adelante. Y este es el mapa de las diferentes batallas que se llevaron a cabo durante la guerra del Chaco Boreal, pero es interesante saber que debido a la política de contención del presidente boliviano en esa época y del Estado Mayor militar paraguayo, era de contener a los bolivianos sin realmente generar una defensa demasiado activa. Los bolivianos llegaron a 325 kilómetros de Asunción. Próximo, por favor. Con todo esto andando en estos lugares, en estos dos países, en 1920 empieza lo que yo llamo la paz armada, muy similar a lo que pasó al final del siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial en Europa. Los dos países se empezaron a armar. A ver, la próxima slide. Se dedicaron a comprar armas de países europeos, de Checoslovaquia, Alemania, Inglaterra y España. Las mismas compañías que vendían armas a Bolivia también se las vendían a Paraguay. Y acá empieza el problema real, la chispa que encendió el polvorín de la guerra del Chaco Boreal. El lago Pintiatuta, o Chuquisaca, como los llaman los bolivianos, fue descubierto por un general ruso que estaba al servicio de las Fuerzas Armadas paraguayas. Este general Belayev se había escapado de la Rusia, era un general blanco, se escapó de la revolución bolchevique y se dedicó al ejército paraguayo. Este fuerte, que genera este fuerte, lo construye y un año más tarde el mayor Moscoso de los militares bolivianos, buscando una patrulla que se había perdido, boliviana, por avión, encuentra también este lago y decide, después de tomarlo y destruirlo, es recuperado por Paraguay. El próximo. Y acá empieza la guerra en serio, con diferentes generales, por parte bolivianos bastante deficientes en sus quehaceres. Este general es Hans Kant, que es alemán,
llega a Bolivia con una misión alemana militar para evaluar la preparación del ejército boliviano, la distribución de armas, etcétera, etcétera, y llega en 1911. En esa misión, como parte interesante, estaba también incluido Ernest Röhm, el que era después el comandante de las camisas pardas en Alemania y que fue asesinado por Hitler en la noche de los cuchillos largos. Este general era muy megalomaníaco, demasiado rígido, no aprendió de las debacles de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, donde él estuvo de vacaciones y lo agarró allá, entonces tuvo que intervenir en el frente oriental y occidental. Se acostumbró a la guerra de trincheras y a la guerra de ataques frontales masivos. No, lo que produjo grandes bajas en Europa y volvió a repetirlo en la guerra del Chaco. Después de las primeras escaramuzas y batallas de los bolivianos con los paraguayos, que perdieron una detrás de otra, el presidente Salamanca decide llamarlo al servicio activo, lo nombra general, jefe del Estado Mayor y jefe del ejército boliviano en el Chaco Boreal. La intervención de este general fue efectiva por un tiempo hasta que los paraguayos decidieron presentar una reacción más activa y más agresiva contra los bolivianos. De las primeras batallas que ganó este general, decide tomar un fuerte muy importante que se llama Nanagua, que estaba más o menos a 300 kilómetros de Asunción, pensando que si lo tomaba, el camino hacia Asunción, como realmente iba a ser, estaba abierto para que lo tomen. La megalomanía de este general se desprende cuando dice que iba a estar en Asunción con 3.000 hombres y que sabía exactamente a qué hora iba a tomar el fortín Nanagua. Nada de esto pasó. En Nanagua, que estaba preparada por los generales rusos, junto con Estigarribia, el general paraguayo, forman una defensa impregnable, básicamente, con trincheras en zigzag, nidos de ametralladoras, alambres de púas. En las zonas entre las trincheras que estaba abierta se puso cantidad enorme de minas y además los paraguayos, conociendo el terreno con los cuales iban a estar lidiando, en vez de comprar artillería pesada, compraron morteros y cañones de 75 milímetros. Estos cañones de 75 milímetros lo usaron muy bien en contra de los tanques que venían de parte boliviana, ya que lo pusieron a campo raso y lo usaron como arma antitanque con mucho éxito. Llega la guerra de Nanagua. Los bolivianos atacan con la forma predilecta de este general, ataques frontales, carne de cañón para los cañones paraguayos y las ametralladoras que tenían fuego cruzado, lo que diezmaron a las fuerzas paraguayas, a las fuerzas bolivianas. Los bolivianos deciden hacer un cerco a este fuerte y más tarde, casi un mes más tarde, deciden atacar otra vez con una diezma completa del ejército boliviano en esa época, que se empieza a retirar. El próximo, por favor. Ya, realmente es increíble que este general
primero que haya llegado a general y segundo que haya llegado a la presidencia de Bolivia. La cantidad de medallas y galardones que tiene no corresponden al número de batallas y mucho menos a las batallas ganadas por este individuo. Son todas cosas de fantasía, pero las lleva adelante. Este general tuvo una acción demasiado no destacada en la guerra del Chaco Boreal. Cuando perdió el Fortín Boquerón, se retiró, y cuando destituyeron a general Kuhn, lo nombraron a él general de las Fuerzas Armadas Bolivianas. En ese momento, en un interín que hubo entre la renuncia de Kuhn y su declaración, se retira a la retaguardia de las tropas por una cuestión de enfermedad. El otro asunto que tuvo también es el encuentro con el presidente Salamanca, cuando Salamanca quería nombrar a los ascensos en los militares, con este hombre diciendo que no, que eso le pertenecía a él como jefe del Estado Mayor. Peñaranda le mandó un parte diciéndole que esta era la cuarta vez que le ordenaba aceptar el mando del presidente y que este era el quinto parte que le mandaba para hacerla recordar de esto. Este hombre, este general, también tuvo una intervención infame en lo que se llamó el corralito de Villamontes. El próximo, por favor. Yo voy a hablar de este asunto. El próximo slide, por favor. Este era el general paraguayo, completamente diferente de los generales y oficiales bolivianos, con un respeto absoluto al presidente Ayala, paraguayo, educado, se educó militarmente en el Colegio Militar Paraguayo primero, después lo mandaron a la Escuela Superior de Guerra de Chile y más tarde a la Escuela Superior de Guerra Saint-Cyr en Francia. Estando en Francia, se une a las fuerzas francesas luchando en el desierto de Marruecos contra los insurgentes marroquíes. Es ahí donde recibe una experiencia bastante importante en cómo lidiar con una guerra desértica, lo que le vino muy bien en el Chaco Boreal. Este hombre se dedicó a estudiar el terreno donde iba a tener que combatir. Estuvo como visita más de 20 veces en los campos de batallas y conocía muy bien el terreno. Además, era completamente su estrategia táctica militar completamente diferente a la del alemán Kont. Kont, como ya dije, era una guerra de trincheras y de ataques frontales. Este hombre era, le interesaba más el combate de movimiento y de ataques de pinzas y cercado. Próximo, por favor. Coronel Rafael Franco, paraguayo, la mano derecha del general Estigarribia, un hombre temerario, muy agresivo y capaz de llevar a excursiones de larga distancia a sus tropas y destrozar a tropas bolivianas que estaban completamente, no esperaban un ataque sorpresivo ni nada por el estilo.
Adelante, por favor. Las batallas que se llevaron a cabo, voy a nombrar unas cuantas y me voy a dedicar a una de ellas más de cerca. Estas fueron las primeras, las derrotas de Arce, Alihuatá, fueron las primeras derrotas bolivianas, lo que trajeron al comando a Hans Kuhn, el alemán, que tuvo victorias hasta la derrota de Nanagua, como ya le describí, y después siguen las derrotas de Campo Grande, Alihuatá, Campo Vía, etc. En Campo Vía, este general Peñaranda, el boliviano, con todas las medallas, hubo un ataque de pinzas de los paraguayos que encerraron a 2 divisiones bolivianas, destruyéndolas completamente. Peñaranda estaba fuera del círculo estaba fuera del sitio de estas tropas y se escapó. Entonces en Bolivia se enteraron de este escape y lo declararon héroe, aunque él estaba fuera del cerco que habían formado los paraguayos. Nunca desmintió esta historia falsa y por ese motivo lo nombraron general. De esa forma llegó al grado de general, con esta mentira. Entonces, Kont es suplantado por Peñaranda, y después vienen las batallas más grandes, que son la de Balivián, el Carmen, Irendagüe y Villamontes. La próxima, por favor. Entonces voy a volver un poco para atrás. El slide anterior, por favor, Ovidio. Sí. La batalla del Carmen fue muy importante porque el encierro de estas 2 divisiones bolivianas por parte de los paraguayos los ponen enfrente de este fuerte Balivián, que tenía 18.000 soldados, una cantidad enorme de armamentos y vituallas para mantener a 18.000 soldados. Y ese era el blanco de lo que Estigarribia quería llegar a tomar. Lo rodearon, cuando se vieron rodeados, los soldados, los 18.000 soldados bolivianos, se escapan por un camino que no tenía más de 5 metros de ancho, con todos los camiones, tanques, artillería, etcétera, con un atascadero de los automotores, automóviles, etcétera, etcétera, y una falta absoluta de vituallas. Los soldados no tenían que comer, los soldados no tenían que beber. Y acuérdense que esta zona es sumamente desértica. La temperatura en el Chaco Boreal durante el verano llega hasta los 55 grados centígrados, el equivalente de los 122 grados Fahrenheit. Entonces se pueden imaginar ustedes a esta tropa moviéndose con ese calor en un lugar polvoriento y sin las vituallas necesarias. De esta forma se toma Balivián y entonces ahora los paraguayos ponen en peligro a Villamontes, que estaba justo en el borde, en la frontera entre Bolivia y Paraguay. La situación se mantiene ahí tranquila porque el otro blanco de Estigarribia es llegar al fortín Irendagüe, que era muy importante porque se habían encontrado muchos pozos de agua. Entonces Estigarribia manda como cebo a un regimiento al mando de este coronel Franco, y empieza a escaparse de esa zona hacia el noroeste. Una zona tórrida, seca, llena de malezas espinosas, imposibles de pasar, etc. Y este coronel paraguayo se empieza a escapar hacia el noroeste. El encargado de las tropas en Irendagüe era este coronel Toro, que desde
su fuente de comando, a 160 kilómetros de este lugar, le indica al comandante de la fuerza boliviana que persiga con 12.000 hombres al coronel Franco. Lo que hace es desguardar al fortín Herendegüe, que es fácilmente tomado por una división paraguaya que venía desde Balivián hacia ese lugar. Toman ese lugar que quedó nada más que con 130 bolivianos defendiéndolos. La mayoría de ellos estaban enfermos o heridos, y toman ese fuerte sin mucho combate. De ahí los bolivianos escapan, los que se pueden escapar, los demás quedan prisioneros, y le abre el camino a la frontera con Bolivia, el cual Estigarribia invade, amenazando a los campos petrolíferos bolivianos. La respuesta boliviana en este caso fue bastante fuerte. Las líneas de abastecimiento paraguayas estaban demasiado extendidas. Estigarribia se dio cuenta de que no iba a poder mantener a sus tropas en forma adecuada, con pertrechos, vituallas, etc. Entonces se retira al último fuerte de la guerra, que es el Ingaví, el fuerte Ingaví. Cuando llegan al fuerte Ingaví, los bolivianos y paraguayos deciden firmar un armisticio que se hace en la ciudad de Buenos Aires en junio del año 1935. Con respecto a Villamontes, el último rezago que le quedó a Estigarribia, él había movido 2 cañones de cañoneras bolivianas que estaban en el río Paraguay. Lo lleva a 15 kilómetros de Villamontes y estaba dispuesto a utilizarlos para bombardear Villamontes, lo que no se llevó a cabo porque la tregua y el armisticio se firmó en ese momento. En junio 12 se ordena el cese del fuego, y la orden de ese cese del fuego llega al frente de combatientes 2 días más tarde, en junio 14. En julio 21 se firma un tratado de paz, amistad y límites en la ciudad de Buenos Aires, y en abril 27 de 2009 se firma el tratado de límites definitivo. No pude saber exactamente quiénes son estos 2 hombres con anteojos firmando los tratados de armisticio. El próximo, por favor. Esta es la única foto que encontré de Estigarribia, que está ahí en el centro, con el presidente Ayala, que no tuvo ningún temor en llegar al Chaco Boreal en varias ocasiones, y parte del Estado Mayor de Estigarribia. Una foto similar de los bolivianos no pude encontrar. La próxima, por favor. Estigarribia llega a ser presidente de Paraguay, y en un accidente aéreo, yendo de una vacación, periodo de descanso, por avión, muere en un accidente aéreo en septiembre 7 de 1940, y lo nombran póstumamente mariscal, con el grado de mariscal. El próximo, por favor. Carlos Saavedra Lamas, con una actitud durante la guerra un poco problemática para mí, por lo menos, le dan el Premio Nobel de la Paz en 1936. Y el último slide, sí. Terrible slide. Aquí es donde se firma como lo que se llamó el Tratado de Límites Definitivos en abril 27 de 2009. Y acá tienen a Evo Morales, el que tuvo que renunciar a su presidencia después de las protestas populares, después de las elecciones fraudulentas en Bolivia, y perder el respaldo militar.
El del medio es el que era presidente Fernando Lugo, que era un obispo en una ciudad que se llama San Pedro, en Paraguay, renuncia a los hábitos y se dedica a la política, siendo elegido presidente de Paraguay. Pierde esa posición por un juicio político debido al mal desempeño. Por favor, los teléfonos. Sí. Debe ser algún paraguayo por ahí. ¿Cómo es? Entonces pierde la presidencia por un juicio político debido al mal desempeño de sus funciones, y además durante su época de obispo aparentemente tuvo o fue objeto de paternidad de por lo menos 3 hijos durante ese periodo. Y después tenemos a la Cristina Kirchner, que está acusada de fraudes y desfalcos, pero que tuvo la oportunidad de firmar este tratado de límites definitivos entre Paraguay y Bolivia, que yo creo que es ofensivo para todos los soldados que murieron en esa guerra. Con esto termina mi presentación. Si tienen algunas preguntas. Bueno, muy interesante, Isaac. Vi que Eduardo en Francia, ¿nos escuchas? Estás silenciado. Sí, no, estoy escuchando, pero corté porque acá estamos haciendo valijas y no quería interrumpir. Bueno, Eduardo está en Versailles, Francia, y estaba viendo el debate presidencial entre Macron y Le Pen, pero decidió cambiar, encontró algo más importante, así que cambió, apagó la televisión y decidió. Así que estamos acá muy honrados. Espero que no tengas problemas con Macron ni Le Pen ahí en Francia. Muy civilizado. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. Yo creo que es importante, mencionaste la chispa que encendió esta guerra. No Sí. quedó muy claro, pero yo creo que había un fuego, digamos, subyacente ahí. Como dijiste, los problemas eran cuando nunca quedó claro cuál era la zona territorial, que ya los españoles no habían delimitado claramente, pero eso venía de años. Pero ¿cuál fue la chispa principal en todo esto que encendió la guerra? Cuando se descubrió este lago Chuquisaca o Pintiatuta, los paraguayos construyeron un fortín que se llamaba Carlos A. López. Un año más tarde, cuando este mayor moscoso, buscando una patrulla perdida boliviana desde el aire, encuentra el lago y decide que, siendo parte de Bolivia, decide atacar al fortín de Carlos López, el mariscal Carlos López, y eso es lo que enciende la lucha, porque después el presidente Salamanca decide que los bolivianos tienen que tomar 3 fortines en retaliación a lo que los paraguayos habían hecho. Y toman Boquerón, Corrales y Toledo. Pero no había intereses económicos, petróleo, esas cosas, ¿no? ¿Por qué era importante ese lago? A ver, ¿Cómo? Esteban. ¿Por qué era importante ese lago? Porque acordate que no hay agua dulce en el desierto del Chaco. Son muy pocos lugares donde hay agua dulce. Y este lago, que tiene aproximadamente 2,5 kilómetros de ancho, era de pura agua dulce. Entonces estaban muy interesados en tener en cuenta o tomar o dominar este lago para los paraguayos y para los bolivianos. Ok, pero el rol Entonces, de eso fue, de ahí en adelante las cosas empezaron como una avalancha, de una batalla a la otra.
Y cuando subió a Estigarribia, cuando se dio cuenta que habían tomado estos 3 fortines, él decidió que los iba a atacar y los iba a desalojar, que es lo que realmente hizo. ¿Cuál fue el rol de la Standard Oil? Mencionaste la Standard Oil. Standard Oil, como dije en forma un poco cómica, echó gasolina al fuego cuando emitió un comunicado diciendo que los yacimientos petrolíferos en la precordillera oriental de Bolivia se extendían al Chaco Boreal. Okay. Y como los dos países estaban interesados en tener la mayor cantidad de elementos para ganar dinero, exportación, etc., los dos se dedicaron a luchar en serio por este lugar. Lo que no se sabía en ese momento es que la Standard Oil no tenía ninguna prueba de que eso era cierto, y recién en el año 2012 se encontró algún yacimiento petrolífero en el Chaco Boreal. Rosa, lo más trágico, y no me quiero perder este punto, porque es lo más triste de todo esto, es que Paraguay le había ofrecido a Bolivia en 1925-1928 un corredor al río Paraguay con un puerto que iba a estar bajo la autonomía absoluta de Bolivia para darle acceso al río Paraná y al río de la Plata y al Atlántico. Y Bolivia dijo, o todo del Chaco Boreal o nada. Y es por eso que se llegó a la guerra y al final, cuando se hizo el Tratado de Paz, Bolivia se quedó con el 25% del Chaco Boreal y Paraguay con el 75%. Viendo lo que le habían ofrecido a Bolivia en el 1925-1928, la diferencia no era tan catastrófica como para permitir que Bolivia pierda 60.000 hombres muertos, 25.000 hombres prisioneros y dilapidar 228 millones de libras esterlinas, que era el equivalente a 798 millones de dólares en esa época. Ok, Rosa levantó la mano. Rosa. Y está silenciada, Rosa, por favor. Lo que yo me pregunto es si la guerra fue del 32 al 35, ¿qué pasó entre ahí y hasta Evo Morales, que recién firma el tratado delineando los límites? Y mientras tanto, ¿qué pasó con esa tierra y si realmente tenía petróleo, como había dicho Standard Oil? Ok, el tratado es porque hubo muchas discusiones entre una y otra parte, y eso la cuestión diplomática se alargó de por vida. Lo más importante es que por lo menos hubo un armisticio y la guerra se paró en el año 35. El resto fueron todos movimientos diplomáticos de ganar lo más posible con lo que se había ganado durante las batallas. Como dije, el petróleo se encontró en el Chaco Boreal recién en el año 2012. Pero antes de eso no tenían la menor idea. ¿En la parte que es de Paraguay o en la parte que es de Bolivia? No, la parte de paraguaya. En la parte paraguaya del Chaco Boreal. Y la otra preguntita que yo no entiendo, no sabía de esa guerra, de la alianza, de una Triple alianza. Sí. La Triple Alianza. Sí, la Triple Alianza la llevó a cabo Estanislao López, que era presidente de Paraguay, que quiso ir a ayudar a un partido político en Uruguay y tenía que pasar por Argentina. Y los argentinos le dijeron, no podés pasar para atacar a Uruguay. Y los brasileros, que estaban de acuerdo con el otro partido, entonces le dijeron, si ustedes entran a Uruguay, nosotros nos metemos en la guerra. Estanislao López cruzó Argentina ilegalmente. Argentina le declaró la guerra, Brasil le declaró la guerra y Uruguay, por supuesto, como país invadido, le declaró la guerra. En esa guerra los 3 países se hicieron cargo de un terreno paraguayo, los argentinos, Misiones, Corrientes y Formosa, y Brasil una parte también del Pantanal brasilero paraguayo,
y con la muerte del 80% de la gente adulta masculina de Paraguay. Sí, esa parte sí entendí, pero no conocía esa guerra, entonces quería... Fue una guerra que los paraguayos la pelearon muy, muy fuerte, solos contra 3, 4 países, pero al final... Luis Sí, pero Guarda, al final... sí, Luis Guarda estaba levantando la mano. Luis. No, ok. Ed Corey. Ed. Bueno, gracias, muchas gracias, Isaac. Leí que uno de los factores más importantes en el combate fue la organización del ejército de Paraguay por el general Estigarribia. Sí. Y por los franceses que fueron en Paraguay, con la formación de suboficiales, dijeron aquí NCOs, como sargentos, etc. Sí. Y también que Estigarribia, como dice, surveyed, sí, investigó. investigó todo el terreno. Exploró. Sí, Sí. exploró todos los terrenos antes de la guerra. Sí. Es por ese motivo, mientras que los bolivianos se encargaron frenéticamente de comprar armas de cualquier tipo, Sí. artillería pesada, tanques, camiones, ametralladoras, etc., los bolivianos fueron más selectivos porque este hombre, Estigarribia, conocía el terreno. Perdón, los paraguayos quisiste decir. Paraguay, sí. Los paraguayos, sí. No, los bolivianos entraron en una compra frenética de toda clase de armas. Los paraguayos no hicieron eso. Sí. Paraguayos, conociendo el terreno, sabían que cañones pesados no iban a poder transferirlos o transportarlos de un lugar a otro fácilmente. Y se dedicaron a comprar esos cañones de 75 milímetros que lo usaron como cañones livianos, pero también como antitanque, con una fuerza bárbara. Y la otra cosa que se dedicaron a comprar fueron morteros, porque eran relativamente fácil de llevar de un lugar a otro. Y además, los paraguayos podían fabricar las bombas, entonces no tenían que comprarlas al extranjero. La otra cosa que los paraguayos no hicieron es entrar en la caballería, porque no tenían forraje ni agua para mantenerlos. Algo que los bolivianos hicieron, como describí, cuando trataron de llevar adelante la persecución del regimiento paraguayo después del fuerte Irendeguadé. Sí. La escuela francesa militar de Saint-Cyr, como mencionaste, tuvo su influencia, lo que preguntaba Ed Corey, ¿no? La influencia francesa. Dani, estás silenciado, por favor. Isaac, muy linda tu exposición, muy clara. Gracias. Y muy instructiva. Quería hacer un par de comentarios. Así como la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza en el siglo XIX fue muy sangrienta, creo que se calcula que Paraguay perdió 1,5 millones de habitantes, como dijiste, 80-90% de su población masculina. Esta es en el siglo XX considerada la guerra sangrienta en Latinoamérica, ya que nunca se concretó la guerra entre Chile y Argentina, que podría haber estallado en el 78 y que podría haber sido de ese tipo. Lo interesante es que es una guerra ya moderna, como mencionaste, con camiones, con aviones, con tanques, con cañoneras. Y en la guerra de la Triple Alianza, Argentina, por supuesto, estaba contra Paraguay, pero en la guerra del Chaco, Argentina estaba del lado del Paraguay. Y quería hacer una observación y una pregunta. Primero, que había alemanes de ambos lados, por el respeto que se tenía a Alemania desde el punto de vista militar. Stroessner y sus amigos de Bavaria eran oficiales jóvenes del lado paraguayo, mientras que Kunt, por supuesto, y la gente de Prusia
estaba del lado boliviano, pero ambos habían llegado a Sudamérica con el prestigio militar alemán. La pregunta es, ¿por qué mencionaste que tenías duda de que Carlos Saavedra Lamas merecía o no el Premio Nobel de la Paz? Te comento porque siempre hablamos con mucho orgullo nosotros los argentinos de nuestros premios Nobel, por supuesto Leloir y Milstein y Usey en medicina y en química, pero el Lamas reconozco que es muy oscuro. Quizás Isaac nos puedes ilustrar un poco, o Eduardo en Francia, que es del Servicio Diplomático Argentino. Cuéntame, Isaac. Sí. Por lo que yo entendí de todo este asunto con Lamas, es que aunque Argentina había declarado la neutralidad en la guerra del Chaco, eso no fue cierto, porque Argentina le mandó armas a Paraguay, le hizo usar las barcazas y barcos a través del río Paraná para que lleguen a Paraguay, a Asunción. Le dieron armas, además, no solamente las que venían de Europa, pero Argentina le dio armas a los paraguayos. Y eso estaba Lamas sabía muy bien lo que estaba pasando en ese momento. Entonces él se inclinó un poco más a Paraguay y mantuvo un poco la guerra por ese motivo. Entonces a mí me llamó un poco la atención que le hayan dado el premio Nobel de la Paz. Así que, porque la parte argentina estaba más a favor de Paraguay que otra cosa. La otra cosa que quiero traerles a colación es dos generales que nosotros los argentinos, un admiral y un general que nosotros conocemos los argentinos, estuvieron metidos también en esta guerra. Uno de ellos fue Isaac Rojas, el almirante de una actuación importante en la guerra en la revolución del 55 para derrocar a Perón, y el otro fue el general Domingo Perón, que estaba en un centro de telecomunicaciones en Formosa, tratando de capturar los mensajes de los bolivianos y transmitirles la información a los paraguayos. Estos dos tipos ya estaban metidos. Isaac Rojas estaba a cargo como alférez en esa época, para comandar los barcos que iban por el río Paraná hacia Asunción. Bueno, y efectivamente Perón fue luego general del ejército paraguayo, y eso le salvó la vida cuando se escapó por la Cañonera en septiembre del 55 al Paraguay, porque él tenía el rango de general en el ejército paraguayo, reconocimiento de que había sido no neutral la Argentina, por supuesto. Bueno, Enrique, ¿levantas la mano, Enrique? Oh. Estás silenciado. Tienes que salir de mute, ¿ok? Enrique. No te escuchamos, Enrique. Ahora sí, adelante. Ahora sí. Lo que a mí me sorprende enormemente es la cantidad de guerras donde han participado los bolivianos. Como que yo como chileno veo más nada la parte de la guerra del Pacífico, no la veo con muy buenos ojos, en ningún caso no lo digo en un tono chauvinista, pero me sorprende los bolivianos la cantidad de guerras que ha participado. Aquí se puede ver eso. Primero, un grado de megalomanía y superioridad con respecto a los países que la rodeaban a Bolivia. Y segundo, es que la parte diplomática de Bolivia fue trágica, deficiente, sin experiencia, y llevados nada más por el hecho, un chauvinismo absoluto, de decir somos bolivianos y vamos a hacer lo que queremos. Y le salió el tiro por la culata en cada elemento bélico que tuvieron metidos. La guerra del Pacífico, no conozco demasiado el asunto, pero también fue una cuestión de que querían imponer un impuesto
que era nada, era 10 centavos por los 100 kilos de salitre, y que era el equivalente a 0,08 de una libra. Que con esa guerra, perdiendo tantos hombres, armamentos, y qué sé yo, no podían haber recobrado ese dinero ni por broma con ese impuesto. Así que, no sé, yo creo que la diplomacia boliviana ha sido terrible en ese aspecto. Si puedo hacer una observación, ha habido guerras en Latinoamérica de fronteras, Ecuador contra Perú, Venezuela contra Colombia, ni qué decir, Perú contra Chile y contra Bolivia, Bolivia, Paraguay, Paraguay, Brasil, es todo el mismo de territorialidad. Lo que pasaba con Bolivia, que era el Alto Perú, era la zona más rica de Latinoamérica. El Cerro de Potosí era un cerro completo de plata, que se sacó tanta plata como pavimentar de plata todas las ciudades en España, si era posible, y quedó en forma mediterránea y aislada. Resulta que Bolivia y Paraguay son los países más pobres de Latinoamérica, justamente por resultado de guerras que le quitaron la posibilidad de enriquecerse. Ahora, los países muy ricos como Argentina también encontraron otros modos de empobrecerse desde el punto de vista político, pero geográficamente y socioeconómicamente Bolivia tenía que encontrar una salida, ¿no? Ciertas cosas. Okay. Al perder el litoral, Bolivia va a seguir siendo un foco de inestabilidad en Latinoamérica, no hay duda. Okay. El otro asunto es que una de las grandes metas de los bolivianos era, sí, conseguir el Chaco Boreal, pero además tener acceso al río Paraguay para después salir al Atlántico. Resulta que después de la guerra, Argentina, Uruguay, Brasil le ofrecieron acceso a puertos autónomos para Bolivia, para que ellos puedan manejarlos, y no lo han hecho. Y estamos en el año 2022. Okay. Alfonso tiene una pregunta. Alfonso, adelante. Una cosa muy general respecto de las guerras de Bolivia. En alguna oportunidad, en uno de mis viajes de raid por el Alto Bolivia y por el Bajo Bolivia, en alguna oportunidad un personaje, un profesor, una autoridad de algún pueblo, de alguna ciudad, nos comentó que Bolivia había tenido 7 guerras, incluyendo a todos los países que le rodean, incluso Uruguay de manera no directa, y que los territorios perdidos con Chile, que son alrededor de 140.000 kilómetros cuadrados, es el 10% de lo que perdió con Ecuador, con Brasil, con Paraguay, con Argentina. Bueno, eso es. Esteban. Sí, un comentario y un poco de aritmética. Aquí en la guerra de la Triple Alianza, efectivamente Paraguay perdió una enorme cantidad de hombres adultos. Y tú dices el 80% de los adultos. Y en 60 años que duró desde la final de la guerra de la Triple Alianza a esta guerra del Chaco, parece un poco difícil que hayan podido repoblar a la nación. ¿Verdad? Que entiendo que lo que tú decías, Isaac, de que los paraguayos como que no querían mucho esta guerra después de todo. Sin embargo, parece que fueron forzados y así pues disminuyeron aún más la población de hombres en el país. Interesante comentario. Paraguay perdió casi 30.000 hombres en la guerra esta, contra 60 de los bolivianos. Jaime, ¿levantaste la mano, Jaime? No. No, ok. No, interesante lo que dice, cómo la táctica militar que usaban, o sea, usaban morteros, usaban escaramuzas, más que la guerra frontal de Kunt, que era una estrategia diferente que favorecía a los paraguayos, aparte hicieron un buen estudio del terreno y todo. ¿Ves alguna similitud con algo que está sucediendo ahora en Ucrania?
O sea, son dos actitudes o estrategias o militares. Mira, en Ucrania la guerra acá más que nada es de artillería y de cohetes. No estoy enterado de cuerpo a cuerpo, lucha de cuerpo a cuerpo, excepto en alguna ciudad pequeña o que haya pasado. Pero lo más importante acá es esta guerra de artillería y de cohetes, etcétera, etcétera, pero no de combate de una fuerza con la otra. Bueno, los Javelin, estos que tiran los ucranianos contra los tanques rusos. Sí, sí, pero creo que es diferente de lo que sí. estaba pasando en el Chaco Boreal. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Rosa o Alfonso allá, ¿no? Ok. La economía paraguaya sufrió mucho, me imagino, con todo esto. La economía paraguaya no era muy fuerte de cualquier forma porque se basaba en la ganadería y agricultura. Entonces, ¿cuánto se puede llegar a conseguir del comercio exterior, de divisas o moneda fuerte? Es relativo comparado con el estaño, el petróleo y la plata. Así que la economía, y por eso los paraguayos en el 1925-28 trataron de apaciguar a los bolivianos ofreciéndoles este corredor para que puedan salir al Atlántico. Pero los bolivianos creyeron que tenían the upper hand y entonces se dedicaron o recibían todo el Chaco Boreal o nada, y se dedicaron a recibir nada más que el 25% de eso. Esa arrogancia que tú dices de los bolivianos pudiera ser por el conocimiento de que Paraguay no estaba muy bien poblada de hombres. Bueno, yo creo que eso tuvo un factor. Ellos creían que, te dije lo que este general Kunt había dicho, con 3.000 hombres íbamos a llegar a Asunción. Uh-huh. Y él sabía a qué hora iba a tomar un fuerte en Managua, y nada de eso ocurrió, porque lo más importante acá fue la motivación de soldados de un lado y del soldado del otro lado. El soldado paraguayo sabía por qué estaba luchando, tenía su motivación, era una población homogénea, guaraníes y mestizos. Lo que pasaba del otro lado es que a la mayoría de los conscriptos, el 90% de los conscriptos bolivianos, eran indígenas, eran quechuas o aymarás. Y lo más importante es que no tenían la misma cultura, no tenían siquiera el mismo lenguaje y no se podían entender unos con los otros. Entonces imagino el drama y la confusión cuando tenían que recibir órdenes de un lado o del otro sin entender exactamente qué es lo que se estaba diciendo. Es decir, acá tuvo mucha importancia, además la cantidad de hombres movilizados era totalmente diferente. Mientras que Paraguay pudo movilizar alrededor de 150.000 hombres, los bolivianos pudieron movilizar 200.000 con una reserva que no llegaron a utilizar. Y Paraguay se metió con todo, porque después de eso no tenía nada más. Pero la motivación, sabiendo por qué estaban luchando, creo que fue un elemento muy importante en el desencadenamiento y en la terminación de la guerra. Ok, Eduardo levantó la mano. Había una pregunta pendiente, creo que Isaac quería quizás alguna información de Saavedra Lamas, si realmente crees que había realmente merecido el premio Nobel, en fin, o qué importancia. Adelante. Bueno, yo lo que quería decir con respecto a Saavedra Lamas es que fue un hombre muy destacado, no hay ninguna duda de eso. Su bisabuelo había sido Cornelio Saavedra, un hijo de patricios argentinos que fundaron la nación. Fue ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro de Justicia e Instrucción Pública,
fue rector del Colegio Nacional y de la universidad, fue un docente, fue un intelectual, obviamente un hombre destacado. Ahora, ¿por qué razón le dieron el premio Nobel? La primera razón es que su ministerio, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, fue un periodo brillante de la diplomacia argentina. Si viviera Saavedra Lamas y viera lo que tenemos hoy como ministro de Relaciones Exteriores, se pega 4 tiros y se vuelve a morir, porque hoy en día la Argentina tiene es lamentable la diplomacia argentina en manos de los kirchneristas, es una vergüenza internacional. Ahora, Saavedra Lamas, ¿por qué le dieron el premio Nobel? En primer lugar, porque él fue el que propuso el protocolo de paz y fue un hombre que trabajó activamente por terminar esa guerra. Pero lo más importante, según lo que yo he sabido, fue que él en esos años, ustedes piensen, en los años 30, la situación del mundo que estaba viviendo, digamos, la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Imagínense lo que eran los años 30 en Europa. Él propuso en esos años un pacto antibélico que firmaron 21 naciones. Recuerden ustedes que después de la Primera Guerra Mundial aparece lo que se llamó la Liga de Naciones, que es un antecedente de Naciones Unidas, que nace en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Pero era muy importante ese tipo de iniciativas en un mundo que vivía al borde de la guerra y que el derecho internacional no había desarrollado una conciencia tan importante con respecto a evitar la guerra. Y creo que el mayor reconocimiento que se le hizo fue justamente la redacción de ese pacto antibélico que muchas naciones importantes firmaron en esos años. Nada más. Bueno, sí, no sabiendo este pormenor, yo me dediqué nada más a ver la relación entre el Premio Nobel de la Paz y Bolivia-Paraguay, y la verdad que no le encontraba mucho bollete, pero... Y la otra cosa importante que me olvidé de decir es que cuando él estuvo haciendo todas estas gestiones diplomáticas, tengo problemas acá, otra cosa que logró fue que Estados Unidos, que había participado en las conferencias de paz por el fin de la guerra, no se metiera más en la región. O sea que se lo consideró un hombre que mantuvo a los yanquis, digamos, en su lugar y dejó que solo los países de la región resolvieran el problema. Eduardo, ¿José Arce trabajaba con Saavedra Lamas? Sí, claro. Sí, claro. Exactamente, él era miembro de su equipo, claro. Él era profesor de cirugía en la Universidad de Buenos Aires y después se hizo diplomático. Exactamente, fue un embajador destacado en los primeros años de Naciones Unidas. Presidente de la Asamblea General, tengo entendido. Exactamente. Sí, yo creo que la pregunta venía del lado de la posición argentina, como dijo Isaac, durante la guerra, que le había proveído de armamentos y vituallas a Paraguay, y al final fue el intermediario para llegar a la paz, al tratado de paz, que quizás era demasiado partidarios, demasiado de un lado, pero logró al final que se firmara la paz. O sea, la Argentina había tomado una cierta posición antes de ese momento. ¿Es así, Isaac? Sí, pero el asunto es, el motivo por el cual los argentinos estaban más del lado paraguayo es que muchos bancos argentinos tenían casi 400.000 hectáreas de terrenos en Paraguay. Y la familia Casado, una familia muy importante, aristocrática argentina, tenía 140.000 kilómetros cuadrados, o hectáreas, perdón, hectáreas de terreno en Bolivia. Estaban interesados en, además, la compañía Shell, que estaba del lado paraguayo,
quería tener los derechos para llegar al Chaco Boreal y hacer las exploraciones para yacimientos petrolíferos. Entonces, los argentinos, por un lado, teniendo a esta gente metida con las hectáreas de terreno, que eran terrenos bastante fructíferos y fértiles, porque estaban bien cerca de los ríos Pilcomayo y Paraguay. Y estaban metidos también junto con Inglaterra, by the way. Junto con Inglaterra, estaban metidos con el asunto del petróleo, con la Shell Dutch Royal Company. Entonces ahí había muchos elementos financieros bastante importantes que hicieron que Argentina se tire más del lado paraguayo que sea neutral. Okay. Jaime, ¿alguna pregunta? Sí, no, un comentario nada más. Me impresionó mucho la vestimenta del general Peñaranda. Es increíble porque este hombre debe haber estado en batalla desde que tenía 13 años. Pues no se puede acumular ese. Es extraordinario, me parece que va a ser inolvidable el general Peñaranda. En el Perú tenemos un dicho de que gracias a Dios que existe Bolivia, pues si no existiese Bolivia, seríamos últimos en lectura, en PBI, en todo. Bolivia es el único país que le ganamos, bueno, Haití también, pero en Sudamérica. Y en el Perú, también, al igual que Bolivia, hemos perdido, no hemos ganado una sola guerra. En 1948 hubo una guerra con Ecuador y como que la ganamos, pero los límites no estaban claros, y después en la época de Fujimori entraron los ecuatorianos, recapturaron, no sé qué. Entonces esa es una victoria así más o menos nomás, pero en el Perú las fiestas nacionales celebramos derrotas. Por ejemplo, celebramos el combate de Angamos, donde los chilenos destrozaron al Huáscar. Celebramos el combate de Arica, donde Bolognesi dijo que se mataba, iba a pelear hasta quemar el último cartucho, y en realidad lo quemó. Y Alfonso Ugarte, que saltó en el morro con la bandera peruana. Y todas las fiestas nacionales patrióticas celebramos derrotas. Todavía no hemos tenido una victoria militar. Pero igual hay que hacer patria, uno tiene que tener algo con qué identificarse, y eso es lo que se enseña al colegio, ¿no? Que fueron heroicos, pero estas guerras son guerras ideadas por viejos para que mueran los jóvenes, ¿no? Entonces, es muy interesante la conferencia, y sobre todo me gustó mucho en la primera parte el comentario general que hiciste sobre la futilidad, lo inútil que son estas guerras, ¿no? Daniel. Sí, quería comentar también cuánta influencia siempre ha tenido los Estados Unidos en esa zona. Yo visité en el sur de Paraguay una provincia que se llama Hayes, y aquí en Connecticut conocí al descendiente del presidente Hayes de Estados Unidos en el siglo XIX, quien fue el que tuvo el papel de Saavedra Lamas después de la Guerra de la Triple Alianza. Y como dice Eduardo, es interesante que la diplomacia argentina en los 30 previnió que la diplomacia americana, que estaba más ocupada en Europa y en el Pacífico con Japón, de meterse en Sudamérica. Pero para mí fue una cierta sorpresa que la provincia Hayes era por el presidente Hayes. Del siglo XIX, y conocí a su bisnieto aquí en Connecticut. Sí, la razón por la cual esa provincia está nombrada a través de este presidente americano, Rutherford Hayes, es porque él fue el árbitro en una contingencia entre Argentina y Paraguay, donde Argentina quería anexarse una parte al norte del río Pilcomayo, y Hayes dijo, no, esto le pertenece a Paraguay. Y por eso lo tienen en tanta encomio este hombre. En tanto encomio. Gracias. Ed Corey, you have to unmute.
Yo quiero hacer una Bueno, pregunta. Ed Cori, adelante. Ok. Leí que muchos historiadores militares piensan que Garabía fue el mejor general de todas las épocas en las Américas Central y del Sur. Y un factor muy importante era las espías paraguayanas en control central del ejército boliviano. Tenían muchos espías, espías Sí. paraguayos. Y Garribia. Sí. Garribia, sí. ¿Alguien? Oye, yo quería preguntarle a Isaac, ¿hay huellas en la sociedad actual de qué impacto tiene en la sociedad actual toda esta guerra en la sociedad boliviana? No te puedo decir mucho al respecto, pero me imagino que después del 2009, con el tratado definitivo de límites, aceptaron lo que se ha tratado y quedaron ahí. Ahora no sé qué grande la inquina entre los bolivianos y paraguayos persiste en este momento. No te puedo decir eso. Pero han aceptado la decisión final. Pienso, Isaac, que la prioridad es salir al litoral del Pacífico para Bolivia, más que buscar el río Paraná, ¿no? Sí, pero te digo que me llama la atención todo este asunto de Bolivia con respecto a la salida a los mares, cuando le ofrecieron tantos puertos y salidas al Atlántico y nada de eso ha sido desarrollado. Es decir, no sé hasta dónde están interesados, fueron interesados en eso o no. Ellos quieren Antofagasta, Iquique y Arica. No quieren asociación. Vamos a preguntarle acá a Luis Guarda, ¿qué piensa sobre la posición del nuevo presidente de Chile con respecto a darle a Bolivia una salida al mar? Luis Guarda. Digamos, ¿ha hecho alguna expresión pública o ha dicho algo el nuevo presidente? ¿Cuál es la posición del presidente? La verdad es que yo no puedo responder esa pregunta. A lo mejor Alfonso o Enrique pueden hablar, ya que ellos están en Chile, ¿no? Yo no, la verdad es que no sé. Sí. Quizás el presidente ha tomado una posición más, en fin, de cooperar. Rosa. No, yo lo único que pienso que muchos de los comentarios de Isaac es de la megalomanía de los bolivianos. Yo pienso que es al revés, que están acomplejados porque nunca han tenido nada de qué vanagloriarse, digamos, y nunca le ha salido la salida al mar, nunca le ha salido la guerra, nunca le ha salido nada, que más bien es un escape a todos los problemas que han tenido esas guerras. Yo creo que son acomplejados, esa es la verdad. Jaime. Un breve comentario con respecto a lo de la salida al mar de Bolivia. Evo Morales es aliado político de Pedro Castillo, el burro que tenemos de presidente en el Perú. También es aliado político de Boric. Si Bolivia no consigue algún tipo de salida al mar con esos dos presidentes, nunca la va a conseguir. Hace un mes, Pedro Castillo, que en realidad las historias de Pedro Castillo van a ser legendarias, van a haber libros que se van a escribir sobre las estupideces que ha dicho y que ha hecho. Estuvo en Bolivia y dijo de que él consideraría darle salida al mar a Bolivia y que iba a convocar un plebiscito para ver qué decían los peruanos con respecto a la salida de Bolivia al mar. Y eso lo ha sido una de las causas por las que han querido vacar la presidencia. Quiere entregar parte del territorio nacional. Ahora, eso de la salida al mar de Bolivia, Bolivia tiene salida al mar.
porque hay una carretera que lleva de Bolivia a Mollendo, un puerto peruano, y esa carretera, o sea, lo que ellos quieren es tener control sobre ese territorio, y eso no va a pasar nunca, porque el presidente que otorga ese territorio a Bolivia no va a durar. Entonces es una fantasía de Evo Morales que la persigue, pero Bolivia tiene salida, o sea, ellos pueden ir a la playa, no pueden, pero sí pueden comerciar. Vino una delegación de bolivianos al Perú, hará un par de meses, y los llevaron a comer comida peruana en uno de los restaurantes de ceviche, y nunca habían visto un camarón. Y estos son diplomáticos. Camarón de río. Se impresionaron de lo que había en el Perú de comida, no habían visto mariscos. Son kosher. Sí, eso de que Bolivia tener salida al mar es una fantasía. Bueno, pero es un punto político hasta cierto punto que lo usan, ¿no? Lo usan. Isaac, ¿sí? La otra cosa que no quería dejar pasar es de este señor Peñaranda, porque es realmente infamante el asunto este. Resulta que cuando las cosas le van mal, el presidente de Salamanca decide destituirlo. Y por ese motivo, muy inocente él, viaja a la ciudad de Villamontes, que está justo en la frontera entre Bolivia y Paraguay. Y se va a este lugar, a una mansión de una gente civil que vive ahí, y se va sin ninguna escolta militar ni nada por el estilo. Viaja él y 12 decanes con él y nada más. Cuando Peñaranda se entera de que este señor está viniendo para Villamontes, le dice a uno de sus sicarios, un general Bush, que vaya al frente, que estaba a 12 kilómetros de distancia, traiga tropas desde allá, con armamentos, tanques, cañones, y cerquen la mansión donde estaba este señor Salamanca. Con esta fuerza ahí, llega a enfrentarse con Salamanca y le dice: señor presidente, yo quiero que usted renuncie. Y Salamanca no le quedó otra alternativa más que renunciar. Lo único que dijo Salamanca cuando pasó esto, dice: de todas las campañas que este señor Peñaranda realizó, la única que le salió bien fue esta. Tremendo, este hombre, y Bush y Toro, el que hizo ir a la caballería a perseguir a este cebo por el medio del desierto, estos tres llegaron a ser presidentes de Bolivia. Peñaranda, Bush y Toro. Así que algo tiene que pasar en la psicología de esta gente para que lleguen a tanta autoridad. Esteban, ¿algún otro comentario? Esteban, por ahí. Tenemos justamente el mes próximo, como había dicho, va a hablar Luis Guarda sobre Francisco de Miranda, un prócer venezolano, el 18 de mayo. Así que estamos acá a la expectativa. Luis acaba de volver de Egipto, ¿no? Y Jordania. Sí. Todo perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos allá a terminar. Muchas gracias, Isaac. No, gracias a ustedes por escuchar. ¿Dónde podemos conseguir una de esas medallas acá? ¿En Walmart o...? No tenés que ir a un casbah en el Medio Oriente, una casbah en un market de allá, y ahí lo conseguís. La única... Kellogg's. ¿Cómo? Una caja de Kellogg's. Kellogg's. Esa va a ser mi disfraz de Halloween. La única medalla que creo que él se ganó fue con este asunto de Villamontes, derrocando al presidente Salamanca. El resto fueron todas compradas, regaladas, prestadas. Y los galones de acá. Los galones, sí. Carretera. Muy impresionante. Sí. Bueno,
Entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Nos Un abrazo vemos. a todos. Gracias. Gracias, Isaac. Ha sido un gusto Gracias, verlos. Isaac. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto.